Hola, muy buenos días y bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla Judith Julia. Venga, arrancamos lunes, día 10 de febrero, preparando estas sesiones intradía y analizando el futuro del mini SP500 y el del Nasdaq. Técnicamente muy enredados en ambos futuros. Ahora lo veremos en los marcos temporales y analizaremos todo ello en detalle. Como siempre, recordaros que estos vídeos tienen el foco formativo, que en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Venga, vamos al mercado. Empezaremos analizando el futuro del mini SP500 en gráfico semanal. Hoy estamos a lunes, con lo cual lo primero que tenemos que ver es este marco temporal mayor para ver la vela de la semana anterior, para situarnos en cuanto a un contexto en marcos temporales superiores y ver un poco pues dónde estamos, ¿no? Aquí que vemos, vale, vela de la semana anterior, vela alcista, cerrando un poco en la parte más o menos media del rango y como rango pues ahí lo vemos claro, una zona de máximos históricos, situada aquí alrededor, un poquito por debajo de los 6.200 y una zona de soporte clave en los 5.800 y estamos en medio, el precio da tumbos, o sea, realmente en estos marcos temporales no tiene ahora mismo dirección, estamos en un lateral desde hace ya pues más de un mes y de 2 y de 3, así que mucha precaución. Hoy sesión de momento alcista, vamos a verlo en marcos inferiores. Aquí vemos en el gráfico diario, tras un gap bajista de apertura, bueno, recuperación rápida y ahí, fijaros que si dentro de ese rango semanal ya veíamos pues poca tendencia, evidentemente, estando dentro de un lateral, poca dirección, poca fuerza, pero más en concreto en lo que llevamos de año, pues bueno, tras este fuerte impulso alcista desde la zona de los 5.800 hasta de nuevo los máximos históricos, a partir de aquí ha sido un enredo por completo. El precio baja, sube, no tiene ningún tipo de dirección. Soporte, por tanto, intermedio en los 5.950 y como resistencia sigue siendo la misma. Los máximos históricos aquí un poquitito por debajo de los 6.200. ¿Qué hay aquí en medio? Vamos a bajar al gráfico de 4 horas y aquí en medio tenemos esto. A ver. Tenemos un nivel de resistencia que es visible solamente en este marco temporal de 4 horas, evidentemente en marcos inferiores, situado aquí alrededor de los 6.080. Veníamos de una zona anterior de soportes que se convirtió en resistencia un poco tras cerrar ese gap bajista de principios de mes. Resistencia que volvió a ser testeada aquí a finales del día 4, que se rompió al alza, que aguantó como soporte muy bien al final de la sesión del jueves, que fue rota esta zona de soporte el viernes y ahora mismo estamos aquí. Esto técnicamente puede ser escenarios, ¿no? Una corrección, un pullback de ruptura de este nivel de soporte, repito, 6.080, para continuar bajando, así que mucha atención a esta zona porque puede ser importantísima para la sesión de hoy, de hecho ya estamos encima. Podríamos ver desde aquí un giro a la baja para volver a atacar los mínimos del día, que en cuyo caso si se rompieran nos llevaría muy probablemente a la zona de los 6.020, donde hay un soporte intermedio, técnicamente aquí lo vemos el día 5, los mínimos del pasado miércoles, y la confluencia de la media de 200 en este marco temporal de 4 horas. Así que también nivel relevante por esa doble confluencia. El siguiente nivel, si se perdiera, tendríamos aquí, en la zona de los 5.990 aproximadamente, que coincide con ese máximo común de esa estructura de doble suelo por fallo que se formó aquí en este nivel de aquí, en la zona de los 5.940, y el máximo común, aquí lo tenemos, que se rompió y que actuó muy bien de soporte en la sesión del martes. Con lo cual ahí tenemos un nivel técnico que es relevante. Vamos un poco observando los niveles claves para ver, pues, en función de lo que vaya haciendo en cada uno de ellos, actuar en consecuencia. Por debajo, analizado. Por encima, si llegamos a superar esta resistencia, y no es pequeña, repito, porque fue un poco el cierre de ese gap y ha sido ya polarizado a soporte y roto el viernes, si llegamos a superar esta zona, 6.080, la probabilidad de alcanzar los máximos de la semana anterior es altísima. No, técnicamente no hay mucho impedimento. Aquí hablamos de los 6.120 y si superamos los máximos de la semana anterior, nos vamos a la zona de resistencia clave, aquí alrededor de los 6.180. Así que ahí lo tenemos. Si vamos al gráfico de 1 hora para ver un poco más detallitos, aquí vemos cómo este impulso bajista del viernes que rompió ese soporte, pues estamos allí y coincide pues bueno con ese retroceso del 50%, más o menos estamos pues allí, con lo cual todavía ratifica más toda esta zona de resistencia, ¿no? Podríamos marcar un nivel extra
Voy a hacerlo aquí en el marco temporal de 1 hora, que es este. ¿Vale? ¿Por qué lo marco? Pues porque el precio, si aquí finalmente no consiguiera romper esta zona al alza y se diera la vuelta, atacaríamos este nivel de aquí, ¿vale? Lo vemos también mejor en 15 minutos. Esta zona, ¿vale? Hay mínimos del día, que podría ser, repito, si se girase, el mínimo común de esta posible estructura de giro que se esté formando aquí. Zona de los 6.000, más o menos, espérate que lo concreto, 6.062, 63. Si se rompiera los mínimos del día, altísima probabilidad de alcanzar esta zona de los mínimos del viernes, en 6.040. Así que un nivel también a tener en cuenta. Hablamos un poco de niveles muy intradiarios, ¿no? Pero que evidentemente nos pueden dar juego para la sesión de hoy. Así que ahí tenemos la preparación y el planteamiento de escenarios. Vamos al futuro del Nasdaq. Gráfico semanal, también vemos todo este enredo desde finales del año pasado, un lateral bastante irregular. En gráfico diario, pues más de lo mismo. Si teníamos ese lateral en semanal, también un pequeño rango en diario, con un soporte en la zona de los 20.700 y una resistencia aquí situada en la zona de los 22.100 aproximadamente. Hoy también hemos abierto con un gap bajista, pero lo estamos recuperando. Vamos al gráfico de 4 horas, amplio, mínimos del día situados en los mínimos del pasado miércoles, zona de los 21.450 aproximadamente, soporte bastante importante. También podríamos marcar estamos un poco por encima, pero lo voy a marcar a efectos didácticos, este nivel de aquí, ¿vale? Que es también un poco esa estructura de giro, máximo común, rota, convertido en soporte, aquí el martes. Podría ser un soporte también si se perdiera pero estamos un poco alejados de ese nivel. Pero bueno, marquémoslo, porque ahora mismo estamos, como hemos comentado con el futuro del S&P500, en una zona también de potencial resistencia, aquí alrededor de donde estamos ahora mismo, en 21.700, 21.730. Fue resistencia, se convirtió en soporte en la sesión del día 6, ahí aguantó. Se perdió el viernes y estamos aquí. Esto puede ser simplemente la corrección, el pullback, para desde aquí darse la vuelta para abajo y continuar bajando, atacando los mínimos del día, aquí un poquito por encima de 21.400. Si logramos superar esta resistencia, donde estamos ahora, los máximos del día actuales, la probabilidad de llegada a los máximos de la semana pasada, aquí en 21.975 aproximadamente, es alta. Y de allí a la siguiente, a 22.100. Si bajamos al gráfico de 1 hora, también podríamos marcar FIBO, ya se ve un poco la confluencia con esos retrocesos clásicos, el 50, el 61, estamos justo ahí pegaditos. También he marcado un nivel extra, que es este nivel de aquí, un poquito por encima de 21.650, que podría ser también mínimos comunes, esta estructura de giro que se está formando. Aquí, está formando, no sé si se formará, pero de momento es un pequeño lateral, ¿no? Pero si se perdiera este nivel, 21.650, atentos a la media de 200 en gráfico de 1 hora, que está un pelín por debajo, en 21.614, pero parte de esto probablemente podríamos ver una continuación de las bajadas, más que nada porque, claro, tenemos una estructura en gráfico de 1 hora a cortísimo plazo, bajista. Un impulso, esto de momento puede ser simplemente la corrección, el pullback, para continuar bajando. Si logramos superar los 21.760, superamos el 61,8% de retroceso de la bajada del viernes y nos podría llevar a la zona de los máximos de la semana anterior, en 21.950. Así que nivel también clave, tanto en uno como en otro, donde estamos justamente ahora, a falta de 2 horas y media de la apertura americana. Nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de lunes. Que tengáis una feliz tarde y hasta mañana.